Hola, hola, un gran saludo, un abrazo muy especial para ti que me acompañas, que te unes a esta hora a encontrarnos en este entremés que hacemos, con frecuencia. Llevo 2 semanas sin poder hacerlo, ya que hace 15 días estaba en Medellín en una reunión y en el lugar en el que estaba, infortunadamente no tenía internet suficiente como para poder subir este entremés, este rato de compartir. Y hace 8 días estaba terminando el curso internacional de formación de predicadores Bartimeo. Y allá mismo en Medellín, en esa misma casa de retiros, y entonces, bueno, no tuve la posibilidad, la disponibilidad del tiempo ni los recursos tecnológicos para poder hacerlo. Así que a las personas que me han estado escribiendo, preguntándome que qué pasó con el entremés semanal, etcétera, pues les ofrezco disculpas. Desafortunadamente ha sido imposible para mí hacerlo, pero bueno, aquí estoy. Gracias a todos los que han estado comunicándose y diciendo que este sencillo espacio, este sencillo ejercicio es valioso para ustedes y que lo echan de menos. Bueno, es una gran motivación y un gran aliciente para mí. Quiero saludar a la gente que escucha este rato de compartir, porque lo suben a diferentes medios de comunicación, a estaciones de radio, en diferentes partes. Y bueno, un abrazo a todos y a los que me acompañan en este video entrando aquí a este canal de YouTube, y los que lo encuentran también a través de otros caminos, de otros canales, de otras redes. Bueno, a todos gracias, gracias por compartir conmigo este espacio de encuentro con el Señor a través de su palabra. Y mañana, domingo 16 de febrero, nos vamos a encontrar con una lectura de el libro del Eclesiástico, un pedacito del Salmo 119, un evangelio, un trozo largo del Evangelio de Mateo en lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, y un texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que es sobre lo que yo quisiera compartir este ratito de sencilla reflexión. Primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, los versos del 6 al 10. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 10. Quiero que, si tienes tu Biblia por ahí, chévere que lo puedas buscar, me acompañes, pero que lo escuches con atención. Escucha lo que dice el Señor en el texto. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni el corazón del hombre ha llegado, eso es lo que Dios tiene para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Amén. Miren qué belleza de texto. Y tiene cosas que a mí me llaman mucho la atención, sobre las que quisiera que pusiéramos como un acento especial, como una mirada cuidadosa, como para no dejarlo pasar de largo. Lo primero que me parece maravilloso de este texto es Pablo
diciendo que él lo que está abrazando, valorando, aquello de lo que él se está gloriando es de su poca sabiduría, de su fragilidad. Si tú ves al comienzo del capítulo 2, para poner esto un poco en contexto, pues Pablo les dice, miren, yo cuando fui a ustedes no fui ni con el prestigio de la palabra, ni con gran sabiduría, no. Pablo está haciendo alarde de su fragilidad, de su limitación, de su vulnerabilidad, de su poco conocimiento, de su precaria sabiduría. Y a mí sí que me llama la atención esta idea de Pablo, que es recurrente en él en diferentes lugares, porque ustedes y yo vivimos en una realidad, primero en una sociedad donde se pondera, se valora, se admira a la gente que hace alarde de su hoja de vida, de su currículum, de esas personas que para sentirse valoradas sacan como su pedigrí académico, económico, social. Y dentro de la iglesia, dentro de la vida comunitaria, tenemos gente que ostenta un poder gracias a sus títulos, a sus cargos, pero al mismo tiempo hacen alarde de ese poder. Y entonces le echan encima a la gente el que yo soy el coordinador, el que yo soy el líder, es que yo soy el asesor, es que yo soy el responsable, es que yo estoy al frente del ministerio tal, del consejo no sé qué, del equipo timón, de la coordinación diocesana, un montón de cosas. Y Pablo aquí está diciendo, no, no, yo vine aquí sin títulos, sin mucho prestigio, sin una gran elocuencia. Yo vine aquí a hablar de Cristo y de Cristo crucificado, y por eso me presenté ante ustedes débil, tímido, tembloroso. Y, y Pablo está presentándonos aquí en medio de esta realidad de gente, eh, una idea maravillosa. Pablo les dice, sino que hemos hablado de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida y destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. ¡Qué belleza! Está hablando de Jesús. Yo he venido aquí desprovisto de un montón de títulos, cargos, poder, prestigio, pero revestido, lleno de Jesús y de ese Jesús que a través mío revela una sabiduría misteriosa y escondida. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza poder entender esta idea de sabiduría de Dios! Eso que yo recuerdo que cuando yo empecé en esto, que fue en el año 87 a finales, tal vez hacia el año 89, sí, tal vez en el 89 yo escuché a alguien decirme, Pacho, pero es que sabiduría de Dios no es saber de Dios, no es saber de Dios, sino es sabor de Dios. Y claro, me llamó mucho la atención. Y luego cuando tuve la posibilidad de estudiar la filosofía y luego la teología, claro, entendí lo que había detrás de eso. Es que sabiduría estaba asociada a la comprensión griega de los conocimientos teóricos, nociológicos, cognitivos, metafísicos, ¿no? Pero nuestro legado es un legado más de tipo hebreo. Y para el hebreo la experiencia de Dios, el saber de Dios,
es gustar de Dios, es descubrir a Dios, es percibir a Dios. No es tratar de entenderlo, sino de saborearlo. Y entonces es maravilloso poder encontrarnos con San Pablo que dice, es que es en la fragilidad, en la limitación, en la vulnerabilidad de la cual la gente quiere escudarse, taparse, disfrazarla, revestirla de títulos. Es en esa fragilidad, en esa limitación, en esa simpleza, en donde se hace evidente la gloria de Dios. Óyeme, tú quieres que la gloria de Dios, es decir, la presencia poderosa, transformadora, que muestra a Dios revelado en Jesucristo, se trasluzca en tu vida. Pues si eso es así, abrazar tu fragilidad, a abrazar tu limitación, a no avergonzarte de las cosas que el mundo podría utilizar para burlarse de ti. No. Y por eso el verso 9 es maravilloso. Lo que ni ojo vio, ni oído escuchó, y ni siquiera mente ha pensado, eso es lo que Dios tiene para los que lo aman. Ojalá te lo aprendieras conmigo. ¿Puedes repetirlo? Lo que ni ojo vio, ni oído escuchó, y ni siquiera mente ha pensado, eso es lo que tiene Dios para los que le aman. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué belleza! San Pablo en ese texto citando al profeta Isaías y a Jeremías. Qué bueno que tú pudieras decir, yo amo a Dios, lo amo profundamente. Y lo que Dios tiene para mí si yo le amo es lo que nadie ha visto, lo que nadie ha escuchado, lo que ni siquiera alguien ha imaginado o pensado. Eso es lo que Dios tiene para ti. Para ti que me estás viendo a esta hora, que te estás preparando para ir a la Eucaristía, a celebrar el banquete de la vida. No se te olvide que lo importante de la Eucaristía no solamente es que vayas y comulgues y hagas unas oraciones, sino que esa experiencia de comer el alma, el cuerpo, la ternura, la misericordia, la presencia, la transparencia, la sangre, la divinidad de Jesús, te capacite para salir de Eucaristía y vivir eucarísticamente. Y que tú puedas decir, yo en medio de mi fragilidad, en medio de mi limitación, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, en medio de mi sufrimiento, en medio de mis pocos conocimientos, en medio de mi poca riqueza económica o material, yo reconozco que Dios me ha bendecido, que Dios me ha capacitado y yo soy capaz ya no de avergonzarme de mi fragilidad, de mi limitación o de mi pobreza, sino soy capaz de enorgullecerme del Dios que me capacita a través de esto que yo he vivido, a través de mi historia, y Él me va a dar a mí lo que nadie ha visto, ni oído, ni pensado. A mí, que yo soy quien le ama. Y el Espíritu de Dios, como termina el texto, ese Espíritu que todo lo sondea, es el que me revela a Dios. Ojalá tú puedas decir, es que yo descubro a Dios en la vida, soy capaz de descubrirlo en la realidad de la gente que me rodea, en sus historias, en sus caminos, en sus luchas, y soy capaz de acompañarlos y de saborear a Dios, sabiduría de Dios, que el Señor de la vida, el de la gloria, se glorifique en ti, mostrando su sabiduría, su capacidad de descubrirlo, de abrazarlo, de compartirlo, de hacérselo presente al que está a tu lado, sin necesidad de imponer títulos, cargos, prestigios, poderes, sino sabiéndote igual al otro. Ojalá de nuestras comunidades echáramos fuera toda esa ostentación de poder, de prestigio, de dominación, y nos abrazáramos en igualdad en medio de nuestras fragilidades, para ahí pasar de saber de Dios a saborear a Dios, que se revela dándole sentido a la vida.
Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un gran abrazo y gracias por acompañarme. Dios te bendiga mucho. Chao, chao.